Vamos a leer en el Salmo 1, los primeros 3 versículos, lo voy a leer yo. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta respuesta es fantástica. Si nosotros estamos enfocados en la ley de Dios, estamos enfocados en su palabra, estamos enfocados en el pacto de Dios, vamos a tener esa respuesta de ser como una persona que es un árbol plantado junto a esa corriente de agua. Es la palabra de Dios, y llegará el tiempo en el que creciendo va a dar su fruto, su hoja no caerá, no se marchitará ese árbol, y todo lo que hace prosperará. Tenemos también, si vemos, Jeremías 17:8. Este fue, digamos que un poquito el versículo que utilizamos como pacto cuando nos casamos, mi esposa y yo. Jeremías 17:8, y es porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esta es una respuesta enorme, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser como este árbol plantado junto a las aguas, echar raíz en esa corriente, nutrirse de ella, y cuando vengan problemas no pasa nada, porque seremos un árbol grande y fuerte. Por eso, lo primero, como hemos estado leyendo, que tenemos que hacer es poner nuestras raíces en esa corriente de agua. Hay muchos problemas a nuestro alrededor, y cuando vemos lo que sucede en el mundo nos damos cuenta de que no estamos tratando bien el planeta que Dios nos ha dejado. Contaminamos ríos y mares simplemente por nuestros desechos y nuestro desinterés en cuidarlos bien. Ríos enormes, históricos, como el Ganges en la India, son ríos absolutamente contaminados. Ríos en otros países, como por ejemplo vi el otro día imágenes de Egipto, ríos totalmente llenos de basura, de suciedad. Es horrible, y es una ciudad con las pirámides, con los museos, con toda la historia egipcia, que es muy interesante y muy valiosa de poder estudiar, pero que luego tiene esa contraimagen de ser una ciudad que no está bien organizada, sucia y desagradable. Si nosotros ensuciamos el agua, ensuciamos todo lo que nace de ese agua. Ese agua acaba llegando a toda esa tierra, y esa tierra se nutre de ese agua. Si ese agua está contaminado, el árbol y lo que crece estará contaminado. Por eso mismo nos dice el salmista en el Salmo capítulo 1, y nos dice Jeremías en el capítulo 17, versículo 8, que nosotros tenemos que ser como un árbol que ponga su raíz en el agua. Ahora, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es esa corriente? ¿Cuál es ese agua? Es la palabra de Dios. Es esa corriente, ese agua de vida que nos da la respuesta. Si yo pongo las raíces de mi vida en la palabra de Dios, yo voy a estar nutrido de lo que es correcto. Pero si esa corriente y ese agua están contaminada con aspectos del mundo, está contaminada con mis pensamientos, con mis intereses, con mi humanidad, si ese agua está contaminado con la oscuridad del mundo, yo voy a crecer con esa contaminación. Nunca alguien, me imagino, que se le da un fruto de un árbol que está plantado en corrientes de aguas residuales, de aguas donde se tiran residuos tóxicos, va a comerse esa fruta. Yo no querría comerme nunca un fruto de este agua. Al igual que si tú sabes que hay un animal que está enfermo y luego ese animal sacrificado y cogen carne, tú no vas a comerte esa carne porque ese animal tenía una enfermedad importante. Y de ahí surgen la enfermedad de las vacas locas y todo ese tipo de enfermedades de esta forma.
No quieres tampoco beber de un agua que está sucia. ¿Por qué no quieres hacerlo? No te quieres contaminar. ¿Qué es lo que quieres? Quieres el agua limpia. Quieres la carne bien cuidada, bien tratada de un animal que está sano. Quieres la fruta o el fruto de un animal de un árbol que está en un lugar con un agua que es natural, con un agua que es limpia, un agua que es buena. Por lo tanto, nuestra vida va a ser así. Conforme yo me esté nutriendo, así será mi naturaleza. Conforme yo me esté nutriendo, así va a ser mi vida. Si yo cimiento mi vida en la palabra de Dios, si yo agarro mis raíces en esa palabra, Dios va a poder obrar en mí. Dios va a poder guiar mi vida y Dios me va a poder dar respuesta. Esa tiene que ser el lugar donde yo ponga mis raíces. Ahora, la esencia de la palabra, ¿cuál es? ¿Cuál es la esencia de la palabra? La esencia de la palabra es Jesucristo. Jesucristo es la palabra, es el verbo de Dios, es la palabra encarnada, es Dios mismo hecho persona. Y nos dice eso, por ejemplo, si leemos en Juan capítulo 1, versículos del 1 en adelante, vamos a ver cómo dice quién es Jesucristo. Nos está hablando de que Jesucristo es esa palabra de Dios que era Dios desde el principio y fueron por Él mismo, por esa palabra, por Jesucristo, hechas todas las cosas. Nos dice la palabra, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Al final nos damos cuenta de que Jesucristo lo es todo. La culminación perfecta a la palabra de Dios es la obra de Jesucristo. Es la imagen más cercana y más viva que tenemos de Dios mismo. Y es en quien tenemos que confiar y agarrarnos para recibir fuerzas. Si yo pongo esas raíces en un lugar y que no es esa corriente del agua, mi raíz no va a ser fuerte. Por eso la raíz de mi vida tiene que ser Cristo. Cristo como aquel que me da la respuesta. Aquel profeta, sacerdote y rey que me ha librado del poder, del pecado y de la muerte, me ha librado de la muerte finalmente, cuando yo tenga que perecer, me libra del infierno, me libra de la atadura de Satanás, me libra del pecado. Es decir, la obra de Jesucristo es una obra completa y es una obra poderosa que tiene que ser la raíz de mi vida. Y hay unas raíces que son fuertes, que son, lo vais a ver, que dan la sensación de que ese árbol no se va a caer nunca. Y me gustan esos árboles que se les ve las raíces, porque es una obra y es una evidencia total y absoluta de lo que podemos hacer nosotros a través de Jesucristo. Esto es Jesucristo, la raíz que a mí me hace mantenerme fuerte y férreo a la tierra que es, que nace y que se nutre de la corriente de la palabra. Cristo es esa raíz. Si una raíz está floja o es una raíz débil, el árbol se va a caer. Si la raíz no penetra correctamente y se nutre de esa palabra, se va a caer ese árbol. Y de hecho contaba el otro día que haciendo una excursión con mi mujer y con mis hijos en Aranjuez, unos jardines preciosos que estaban hechos para los reyes y para la nobleza, a los lados del Palacio Real de Aranjuez, podéis verlo por fotografías a través de internet. Hay un árbol tremendo, hay varios, pero hay uno que es tremendo, es enorme ese árbol. Sin embargo, el árbol está torcido. Es enorme, pero está torcido. Y yo me di cuenta que está torcido porque se han cortado las raíces de un lado para poder hacer el camino y que la gente pudiese pasar. ¿Qué ocurre? Si hay un árbol y se cortan las raíces de una base, es decir, por este lado no está bien agarrado, por lo tanto se tuerce hacia el otro sitio. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo rompo las raíces, las corto, las destrozo, el árbol se va a caer o el árbol se va a torcer. Ahora, si yo pongo como la base y el fundamento de mi vida la obra de Jesucristo y no mi poder, no mi capacidad, no mi inteligencia, ni el azar y la suerte que hay en el mundo, si no pongo mi
fe y mi base en Jesucristo y lo pongo en otras personas, en mi familia, en mi pareja, etc., lo que al final va a suceder es que yo me voy a caer. Pero fijaos en estas raíces, hermanos, fijaos en ellas, raíces fuertes, raíces férreas, raíces que tú nunca jamás podrías llegar a quitar con tus propias manos, porque son grandes y fuertes. Por eso, lo primero que tenéis que hacer, hermanos, es colocar a Jesucristo como la raíz y la fuente de vuestra vida. Esta es la raíz y esta es la esencia para vosotros. Cuando nosotros vemos un árbol, efectivamente nos damos cuenta de que tiene sus raíces, que ahí estarán bajo tierra, que no se verán, pero lo que normalmente nosotros vemos y valoramos es el tronco. El tronco de un árbol, lo estamos viendo, es esa parte obvia y evidente que tienen los árboles, que nosotros vemos, tocamos, acariciamos, esa parte gruesa que tanto a veces nos asombra, como por ejemplo podemos ver ese árbol grande o esas secuoyas que existen en el mundo, tan grandes, tan fuertes, que incluso se hacen caminos en medio de estos árboles de lo grandes que son. Cuando vemos la imagen de este árbol es grande, este árbol es fuerte. Este árbol, tú lo ves y dices, esto es imposible que se caiga. O sea, ¿cómo vas a derribar tú este árbol? Este árbol, primero, crece bien y correctamente, lo podemos ver también a través de sus hojas, porque sus raíces están bien colocadas. Su raíz está bien en la tierra y se nutre de esa esencia, de esa humedad de la tierra. Ese árbol está fuerte y se le ve bien formado porque tiene correctamente esa raíz en Cristo. ¿Y cómo puede crecer ese tronco? A través del culto. Nuestra vida, que es como ese tronco, va a crecer grande y fuerte cuando yo doy ese culto a Dios. ¿Qué es dar culto a Dios? Es reconocerle, es meditar en su palabra, seguir su guía, orar profundamente con esos títulos de oración que yo recojo a través de su palabra y de su guía, y es hacerlo, no los domingos, todos los días. El culto, tenemos que quitarlo de nuestra cabeza, no es únicamente lo que hacemos los domingos en la iglesia, no es lo que hacemos todos juntos en la iglesia. Tengo que vivir una vida de culto constante. Una vida donde yo me concentro, donde yo puedo alabarle, yo puedo adorarle, es decir, puedo reconocer quién es y lo que hace, que es la alabanza y la adoración, pero también es un culto que se nutre de su palabra, que medita en su mensaje y que de ahí yo saco el contenido de mi oración, que además tiene que ser una oración de 24 horas, es decir, es una oración que no para y termina. Es una conexión constante con el Señor. Cuando yo tengo ese culto y yo estoy disfrutando de la respuesta de Manuel, mi vida crece como ese tronco grueso y fuerte. Y mi vida crecerá además de una forma recta, porque es lo que hacen los árboles. Los árboles, ¿cómo crecen? Crecen siguiendo la línea del sol. Primero, nutrirme de la esencia de la palabra, mis raíces que son Cristo y mi tronco que es la palabra y la oración en mi vida y en mi día a día. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, estamos hablando de aquellos primeros cristianos cuando se fue Jesús, que se quedaron solos, pero ellos sabían lo que tenían que hacer. No podían abandonar la palabra y el evangelismo nunca. Era la esencia de su vida. Ellos vivían con esa respuesta. Se juntaban juntos en casas, iban al templo, estaban reunidos, alababan, cantaban, recordaban las palabras de Jesucristo, oraban juntos, salían, iban y hacían evangelismo. Y ese tronco creció tan grande y tan fuerte que fue imparable hasta el punto que conquistó ese mundo conocido que era el mundo del Imperio Romano. Lo conquistó. En poco tiempo
Aquella pequeña secta de esos 120, como se le llamaban, esa secta de los cristianos, ¿no?, de los judíos que ahora siguen a Jesús, acabó conquistando el Imperio Romano, creando una familia en Cristo de millones de personas. Millones de personas que estaban dispuestas a morir, estaban dispuestas a dar su vida por aquella fe en la que tenían. ¿Por qué podía ocurrir eso? Porque tenían ese tronco fuerte. Y puede venir alguien y lo puede empujar, le puedes pegar, le puedes dar con un palo, puedes hacer lo que quieras, que ese tronco no se va a mover. Llegarán tempestades, llegarán huracanes, llegará lo que quiera que llegue. Pero ese tronco fuerte que tú estás viendo en la imagen no se va a mover, hermano. Los desastres que lleguen a tu vida no van a hacer que tu vida se caiga. Los desastres que lleguen a tu vida, problemas, circunstancias, no van a hacer que te caigas mientras que tú estás dando culto. A veces puede pasar algo. Puede ocurrir que por circunstancias tú no tengas ese culto correcto, tu mente se desvíe y ese tronco vaya por otro sitio. Y estamos viendo aquí 3 árboles a los que les ha ocurrido eso. 3 árboles que se han torcido en algún momento. Y eso ocurría también en la excursión que hicimos, no me sé la palabra, en la excursión, en ese día que tuvimos de pasear. Y este árbol, que no tenía puesta bien la raíz y que empezó a crecer torcido, llega un momento en el que de estar torcido empieza a hacerlo recto. Y empieza a crecer recto este árbol. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que empieza a crecer no sustentado por esa parte de esa raíz, sino que ya empieza a enderezarse y empieza a crecer de una forma vertical, mirando el cielo y la luz del sol. Esos árboles comienzan, se tuercen y se acaban enderezando. Esos árboles habrán pasado por momentos, circunstancias que les habrán llevado a girar a un sitio y a otro. Nuestra vida a veces nos lleva a cometer errores, cometer torpezas. Hay personas que se alejan del Evangelio, hay personas que dejan de escuchar la palabra, hay personas que dejan de dar culto, hay personas que se alejan del pacto y empiezan a torcer sus vidas. Pero no importa cuántas veces te tuerzas, siempre Dios te da la oportunidad de enderezar tu camino. No para que vivas de una forma perfecta, para que vivas conforme el plan y el propósito de Dios, para que vivas conforme su amor y conforme su cuidado. Así que no te preocupes si estás un poco torcido para un lado o estás un poco torcido para el otro. Sigue poniendo primero la sustancia y el nutriente correcto, la raíz que es Cristo. Da ese culto y endereza tu vida. Un culto en espíritu y en verdad. La palabra de Dios, ahí hablando Jesús con la mujer samaritana, con esa lucha entre los judíos y los samaritanos, quién tiene que dar culto en un lugar o en otro, cuál es el lugar correcto, cuál es la tradición buena, cuál es la religión verdadera, por así decirlo. Jesús le dice, mira, va a llegar un momento en el que la gente va a dar culto en espíritu y en verdad. No te preocupes. ¿Dónde? No te preocupes. ¿Cuál es el lugar? Da culto en espíritu y en verdad. Es decir, que venga desde el interior hasta el exterior. Esta es nuestra respuesta. Y un árbol que tiene digamos que está bien nutrido, buena raíz, buen tronco, ¿qué va a suceder? Va a dar fruto. Las hojas van a crecer, las semillas caerán a la tierra, los árboles que tienen ese tipo de fruta van a dar su fruto. Porque todo el árbol está bien colocado. Ese fruto, ese que nosotros queremos ver en nuestra vida. Es triste cuando tú ves un árbol y no da fruto, un árbol que no florece, un árbol que no está verde. Da lástima. Cuando llega el otoño es un momento que es muy bonito porque los árboles empiezan a cambiar el color de sus hojas, vemos una explosión de colores que tiene que ser fantástica. Esto los hermanos en Montreal lo experimentan, ¿verdad?
que el pastor Antonio también me contaba y yo pude estar, pues oye, es que el otoño, cuando hay árbol, cuando hay bosque, cuando hay montaña, pues es precioso porque cambian los colores. Fuimos a un lugar en Corea que nos llevaron a una montaña muy bonita en la ciudad de Daegu, donde tiene un mirador fantástico a la cordillera y se ve todos los bosques, las montañas llenas de árboles, y cuando llega la época de otoño, todo cambia de color. Colores amarillos, colores rojos, colores naranjas, todas las tonalidades que van estos colores, y es precioso. Paseas por los parques, todo color, se extiende una especie como de alfombra por el suelo de hojas, que es fantástico. Pero llega un momento en el que sigue el invierno, frío llega, y esos árboles tan preciosos se quedan sin hojas. Se quedan las ramas solamente. Y es una imagen que, ay, qué pena, ¿verdad? Todo lo bonito que fue, verde, cómo se convirtió en esos tonos de rojo, naranja y amarillo, y ahora se ha quedado sin hojas. En las ciudades los tienen que podar. Donde yo vivía, estuvimos ahí como un año y pico en una casa, y en esa casa da a una pequeña placita y tiene 2 árboles enormes que justo dan a nuestra ventana. Están a pocos metros. Y en épocas de árbol floreciendo, toda la ventana, más una ventana que es alta, en nuestro salón, en nuestra sala de estar, en nuestra cocina, todo daba a esos árboles. Y todo lo que tú veías por la ventana eran las ramas y las hojas verdes. Y da una alegría tremenda. Sin embargo, llega el invierno y esos árboles los tienen que podar, los cortan completamente y se queda en nada. Y da lástima verlos. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta de lo importante que es tener ese árbol frondoso. Dejando atrás los tiempos y las estaciones de un árbol, sobre todo los que son de hoja caduca, nos centramos en esta imagen y en ver este árbol con su hoja verde, un árbol frondoso y un árbol que tiene fruto. ¿Por qué un árbol tiene fruto? Buenas sustancias, en buena nutrición, buena raíz, buen tronco, buen fruto. ¿Cuál es el fruto que nosotros vamos a tener en nuestra vida? Es un fruto que va a ser, y sobre todo lo vamos a englobar en 2 cosas, que es, primero, nosotros vamos a crear ese fruto que al fin y al cabo es una semilla. El fruto es una semilla o tiene una semilla por dentro, y su finalidad, ¿cuál es? Está muy bien, está rica la fruta, la comemos, a los animales también les gusta, pero ¿cuál es la finalidad de la fruta? Es que la semilla caiga a tierra y de la tierra pueda nacer otro árbol. En palabras nuestras, es el evangelismo. Un árbol correcto es un árbol que puede compartir su respuesta a otras personas. Un árbol sano y que fructifica es un árbol que tiene esa semilla en forma de palabra del Evangelio. Tan sencillo como el mismo Jesucristo, que es mi Señor y Salvador y que me da toda la respuesta, también te puede dar a ti la respuesta. Y ahí vemos cómo nos encontramos esos frutos que parecen ricos, que son frutos apetecibles, que dan ganas de alcanzar tu mano, arrancar uno, abrirlo y comerlo. No sé si son, parece que son como naranjas, ¿no? Yo voy a decir naranja, que además es una fruta muy común en España, sobre todo en el Levante. Una naranja dulce, con su jugo, buena y fantástica, que la gente necesita para vivir. La gente está buscando comida, mira y no haya nada. Pero aquí nosotros tenemos este árbol que da fruto, que es nuestra vida con nuestras respuestas en forma de evangelismo. Haz esa obra de evangelista. Mira a quién tienes alrededor en tu familia. Mira a quién tienes alrededor en tu lugar de trabajo. Mira a quién tienes alrededor donde estás viviendo. ¿Qué personas necesitan comer esta fruta? Entrégale ese mensaje de Jesucristo. Es que me van a rechazar, me van a decir que no. Haz la obra del evangelista. Dice la palabra de Dios, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Es algo con seguridad.
Es lo que Dios nos manda a hacer en Mateo 28, del 18 al 20. Es la seguridad, Hechos 4:12, de que este evangelio será predicado hasta el último de la tierra. Es la confianza y la seguridad que tenían aquellos primeros cristianos, que, como lo hemos hablado, eran pequeños, eran pocos, eran sencillos, pero compartían ese mensaje porque es la respuesta de su vida. Así que cuando tú te nutres de la palabra, ese fundamento de tu vida se convierte en Jesucristo. Tú tienes tu vida de culto personal y grupal, personal, tuyo propio, y luego con el resto de la iglesia, de la familia en Cristo. Esos frutos van a llegar y van a ser buenos frutos, porque desde los nutrientes hasta la copa del árbol va a tener el mensaje de Jesucristo. Este es el árbol. Me ha salido mal la parte de arriba, no pasa nada, lo entendemos. Esta es nuestra respuesta. La raíz es Cristo. El tronco es el culto con la oración y la palabra diarios. Y los frutos son el evangelismo y luego, ¿qué son? Las siguientes generaciones. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo no transmito esto a los que me van a suceder, ¿cuál va a ser la respuesta del mundo? ¿Cómo van a vivir mis hijos? ¿Cómo vivirán mis nietos? ¿Cómo vivirán mis sobrinos? ¿Cómo vivirán los niños y las siguientes generaciones en este mundo? ¿Cómo van a encontrar su respuesta? Si ellos no viven con este mensaje, vivirán con el mensaje del mundo. El mensaje del esfuérzate, tú eres capaz, tú puedes hacerlo todo, simplemente haz lo que te apetezca, como te plazca y de cualquier forma. ¿Es esto un problema importante? Transmíteles la palabra y que esos frutos sean la respuesta para su vida. No los tuyos personales, los frutos que nacen primero desde el nutriente, esa corriente de las aguas que hemos mencionado, y esa raíz que es Cristo, el culto y el evangelismo. A veces en nuestra vida, y con esto ya vamos terminando, nos vamos a encontrar solos. Y yo estoy seguro de que muchas personas que me estén escuchando ahora van a verse reflejadas en este solitario árbol. Un lugar muy bonito, precioso, ese manto verde de hierba que dan ganas de pisar con tus pies, dan ganas de recostarte y dormir, y vemos que hay un árbol bonito, un árbol que parece fuerte, un árbol parece sano, pero es un árbol, uno solo. Y nosotros a veces somos como ese árbol, estamos solos, somos los únicos árboles que hay a nuestro alrededor, somos los únicos que pueden dar fruto y pueden dar respuesta. Nuestra familia, a lo mejor seremos los únicos, no lo sé. Quizá donde vivimos haya muy poquitos creyentes. Quizá en nuestro lugar de trabajo estemos solos y tengamos que transmitir este evangelio en soledad. Pero un árbol que tenga una buena semilla y esa semilla caiga en esa tierra fértil es un árbol que va a hacer otro árbol. Y luego ese segundo árbol tendrá semillas que hagan otros árboles. Por eso es la respuesta de lo que nosotros denominamos el remanente, ese término bíblico que nos encontramos en la palabra en tantos lugares. ¿Qué es remanente? Remanente es lo que permanece. Podremos llegar y cortar árboles, destrozaremos, ocurrirá eso en el mundo, ya ocurre, ha ocurrido en la sociedad, pero ahí es cuando Dios obra y hace crear un renuevo. Eso es el remanente. Es ese tronco que, aunque es cortado, nace un renuevo, que crece un árbol, y ese árbol hace, ¿qué? Un bosque entero. Un árbol es capaz de empezar un bosque. Un árbol, con sus semillas, hace que otros árboles puedan crecer. Y ahí nos encontramos árboles bien colocados, bien rectos, mirando hacia arriba, en ese bosque perfecto y precioso, tan frondoso que
casi no se ve el fondo del bosque, de los árboles que hay, con la corriente de las aguas entre medias. Con la corriente del agua en medio. Esta imagen asemeja muy bien nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Cuando nosotros lo hacemos alrededor de la palabra, vamos a tener respuesta a nuestra vida. Crecer es fácil, porque con la palabra nos da las herramientas para crecer. Nuestra raíz, que es Cristo, se va a aferrar fuerte a la tierra y las tormentas no lo van a derribar. Nuestro tronco, que es el culto diario, crecerá fuerte y férreo hasta arriba, para que desde arriba crezcan esas hojas y esos frutos caigan para poder ayudar a otras personas a comprender el mensaje del Evangelio. Esta es nuestra respuesta. Cuando estábamos en Miami, los hermanos ¿quién fue la hermana que me estuvo contando esto? A ver si me acuerdo. Elliot, fue el hermano Elliot, que hablando conmigo, el hermano Elliot y su esposa también, que hablando conmigo me decían que muchas veces las palmeras que crecen, son árboles que crecen muy altos, y allí crecían súper altos, con las tormentas que llegan, sobre todo en verano, se caían y tienes el peligro de que se caiga encima de tu casa y lo que puede ocasionar una caída de un árbol en una casa, además que las casas de madera, pues sabemos cómo son. ¿Y por qué se caen? Bueno, pues porque la tierra no es una tierra fuerte, es una tierra que es de arena, y esa tierra de arena y las raíces de las palmeras, que no son muy profundas, pues hacen que a veces se caigan. Y esto a veces sucede de esta forma. Si no hay una buena tierra, no hay digamos que un buen lugar donde plantar ese árbol, no hay buenas raíces, me da igual que la palmera tenga 20, 30 metros, que al final eso se va a caer. Por eso, hermanos, os bendigo en nombre de Jesucristo para que primero pongáis bien la raíz y el sustento y la sustancia y ese nutriente de vuestra vida, que es la palabra y es el nombre de Jesucristo, que tengáis en vuestra vida esa vida con esos hábitos correctos espirituales que se centran, englobando todo, en la palabra y en el mensaje del Evangelio y en la oración, uniendo ambos para encontrar esa respuesta que Dios nos da y luego viendo la obra de Dios a través de nuestra vida. A veces daremos un fruto, daremos otro fruto, seremos árboles más grandes, más pequeños, más robustos, más delgados, pero árboles que dan vida, árboles que oxigenan el mundo, árboles que dan sombra, árboles que sirven. Árboles que a veces pueden estar torcidos, pero que siempre se enderezarán en cuanto recuperen la esencia y el propósito de sus vidas. Así que os bendigo en el nombre de Jesucristo para que tengáis esta respuesta con vosotros. Y dejando esta última imagen imperfecta, pero esa última imagen en la cual se ve que nosotros somos árboles, pero la obra la hace Dios. El crecimiento lo da Dios y el fruto lo hace Dios. Simplemente colocad bien vuestras raíces y construid bien ese tronco. El resto es la obra perfecta del Evangelio. Oramos en el nombre de Jesucristo, dándote las gracias de que no seamos nosotros los que tengamos, Señor, que nutrirnos, sino que ya tenemos ese nutriente que es tu palabra, que es el mensaje de Jesucristo. Colocando esas raíces fuertes en esa tierra vamos a encontrar, Señor, esa base en la cual no vamos a caernos. Un tronco que va a crecer recto hacia el sol para poder dar fruto en su tiempo. Y su tiempo es tu horario, Señor. Simplemente danos la gracia para crecer de esta forma, una forma que es evidente, que es grande, que es fuerte, es crecer conforme tu naturaleza y conforme tu tiempo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.